Cuando una persona se expone a un intenso calor, no solo nos produce esos calambres o el agotamiento, sino que puede influir en mentes criminales, en altos estados de agresividad. Fíjense, solamente en Sudáfrica, uno de los países con la mayor tasa de mortalidad, de homicidios del mundo, se asocia con el aumento de las temperaturas. También hablan de extrañas nieblas que llegaron a inundar Londres y causaron miles de muertes. Incluso los animales en el campo murieron ahogados por esas nieblas que matan. Aires contaminados a los que estamos expuestos el 90% de la población y que inducen a la locura, a la agresividad e incluso al suicidio. Los vientos de la locura. Comienza Abismo. Bueno, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien y preparados para otro tema apasionante de Abismo. Me encanta lo de los vientos de la locura, de cómo, fíjate que nosotros estamos en esa capital del cierzo, que estamos tan habituados al viento y que tantas veces pues, nos modifica, ¿no? Nos altera. Bueno, de hecho, en otras ciudades dicen que hasta nos modifica la postura, porque nos llaman los cheposos, ¿sabes? Los cheposos. Los cheposos. Y es verdad, porque siempre vamos protegiéndonos, ¿no? de ese viento tan terrible. Pues para hablar de todo este tema de las inclemencias meteorológicas y los trastornos y todo lo que nos puede afectar, ¿a quién tenemos? Pues a nuestra doctora en ciencias físicas, yo creo que máxima experta en todas estas materias, y que ha escrito un libro que es Meteorosensibles. Maravillosa, como siempre, nuestra querida Mar Gómez. Mar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien. Aquí expectantes con un tema que para mí es grandioso, como todo lo que expones en este libro, pero claro, es la primera vez que se recopila tal cantidad de información, la primera vez que encontramos cómo nos afecta la meteorología, los cambios humanos, y cómo puede producir incluso la muerte, ¿no? ¿Hasta dónde se puede exponer un cuerpo? ¿Qué temperatura es la máxima? ¿Qué temperatura es la mínima? Esas alturas que nos pueden causar la muerte, ¿no? Como son los ascensos a los 8000 o lugares donde el ser humano directamente no puede ni habitar, como no solamente el mundo submarino, sino también el mundo de las alturas. Y todo esto es lo que queremos hablar contigo, pero sí que me gustaría empezar por este título que hemos puesto, que es el de los vientos de la locura. Cuando comentabas el poder de los iones y cómo esos vientos nos alteran. Sí, la verdad es que, bueno, yo realmente era una desconocida en este tema hasta que hace unos años, antes de escribir este libro, pues llegó hasta mí otro libro. Era un libro titulado precisamente con ese nombre, El poder de los iones, de un ingeniero canadiense, Fred Soika, y la verdad es que su experiencia me dejó tan impactada que empecé a investigar. Lo que contaba Fred Soika en ese libro era que él se había mudado a Ginebra y al mudarse, bueno, allí hay un potente efecto Foehn, que luego contaremos lo que es, pero que genera un viento muy característico, y él empezó a experimentar en su cuerpo pues no solo problemas físicos como cefaleas, insomnio, cansancio y demás, sino también problemas mentales. Empezó a tener ataques de ansiedad, depresión, muchísimo malestar mental e incluso pasaron por su cabeza ideas de suicidio. Entonces, bueno, pues Fred no sabía qué hacer y se puso a investigar realmente qué podía estar ocurriendo, y contactó con un médico que se encontraba en Israel, el doctor Sulman, que hablo de él en el libro y cuento pues todas las investigaciones que realizó, y se dio cuenta de que había algo en el aire, algo eléctrico, que era lo que le estaba afectando a él, y de ahí, bueno, pues que empezara toda esa investigación alrededor de los iones, que podemos hablar ahora de qué son y cómo se comportan y cómo nos afectan a nuestro cuerpo y a nuestra mente, porque realmente creo que muchas veces pensamos que todo lo que nos rodea en la atmósfera nos afecta a nuestro físico, pero pocas veces nos paramos a pensar que realmente también tiene un efecto en nuestra salud mental, y esto, bueno, pues es crucial, claro. Claro, porque
el aire también tiene electricidad. Sí, ahora mismo tú y yo estamos aquí sentados y no nos damos cuenta de que estamos rodeados por átomos, por moléculas. Los átomos, por pura física, por naturaleza, tienen en general una carga eléctrica neutra, ¿vale? Todos hemos estudiado en el colegio, ¿no?, que los átomos pues tienen un núcleo de neutrones y protones y alrededor están los electrones, que tienen una carga negativa. Bueno, lo que ocurre es que en la naturaleza todo tiende a buscar el equilibrio y por eso los átomos en general suelen ser neutros. Lo que pasa que a veces pierden o ganan electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son mucho más ligeros, unas 1800 veces más ligeros que los protones o los neutrones. Y cuando pierden o ganan electrones, se convierten en iones positivos o iones negativos, que es esa carga eléctrica de la que hablamos que tiene el aire. Ahora mismo pues tenemos una estabilidad, unos iones positivos que se combinan con los iones negativos, pero a veces hay un exceso de unos u otros. ¿Cómo se producen de forma natural esos iones en la naturaleza? Pues lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, los positivos pues pueden generarse en vientos cálidos, muy resecos, cuando ese viento fricciona con la superficie de la Tierra, con la arena desértica. En cambio, por ejemplo, los iones negativos se pueden formar en las montañas, en las playas, en los ríos. Por eso, cuando vamos al mar o nos sentamos al lado de un río, nos sentimos como, no sé si os ha pasado a vosotros, más relajados, mucho más tranquilos, ¿no?, cuando estamos cerca de estas zonas. Y es precisamente porque hay una mayor carga eléctrica negativa de esos iones negativos en el aire que positiva y que está vinculado con un mejor estado de salud físico y un mejor estado de salud mental. Igual por eso nos vamos siempre de vacaciones a la playa, a la montaña, ¿o qué, Silvia? Bueno, lo que está claro es que, como Mar cuenta en su libro, que es fantástico, se lee muy bien, muy rápido, esto es todo fruto de investigaciones que se han hecho, pero desde tiempos inmemoriales, porque desde la Grecia antigua ya se empezaban a buscar estas causas, ¿no?, de si podía estar relacionado el tema del comportamiento humano, de la criminalidad incluso, ¿no?, que luego hablaremos de ello, con la meteorología, con el tiempo, con si hacía sol, si hacía viento. Y hay mucha relación, efectivamente, pero lo que tenemos que estudiar es efectivamente si estos son solo casos aislados o, como se demuestra en las estadísticas, ocurre a nivel colectivo, ¿no?, de la sociedad. No solo las típicas cosas que se dicen, ¿no?, de "Ay, pues la luna es que me está afectando", es que estas cosas son reales. Son reales. Sí. Esto es lo que siempre he querido saber, ¿no? ¿Tú te lo notas, Nacho? Sí, fíjate, yo me noto más cuando hay un cambio meteorológico, cuando va a llover, bueno, no va a llover, se aproxima una tormenta, ¿no?, que empieza incluso a oler más a ozono, que cambia incluso los aromas, que cambia la temperatura, que ese viento tan potente. Yo sí que lo noto, pero también noto una libertad tremenda cuando subo una montaña y cuando me quedo en una zona que ese viento te pega en la cara. Hay gente que se pone más agresiva y a mí, por ejemplo, me relaja y me tranquiliza muchísimo. Pero el lunatismo, fíjate que estábamos hablando hace poco de la licantropía, ¿no? De lo que puede afectar la luna a las personas, y no solamente con esos índices, por desgracia, de suicidio que se van aumentando con momentos de luna llena o luna nueva, sino cualquier... Claro, es que nosotros somos agua y solamente hay que ver las mareas de los océanos que funcionan por medio de la luna. Fíjate, me parece curioso esto que estabas diciendo, de que cuando subes montañas, estás arriba, ¿te sientes, como has dicho? Absolutamente relajado. Relajado. Pero esto, más que por el viento, yo creo, Mar, que a lo mejor tiene que ver con las presiones, ¿no? A ver, influyen varias cosas. Influye, por ejemplo, que cuando estamos en la montaña no tenemos la contaminación que tenemos en las ciudades, que es algo que también afecta tanto físicamente a nuestro sistema respiratorio cardiovascular como a nuestra mente, a cómo nuestro cerebro funciona. Eso por un lado. Segundo, estamos haciendo una actividad física, algo que también nos ayuda a encontrarnos mejor, con mejor estado de ánimo y mucho más animados. Y luego en las montañas, como os decía antes, hay mayor concentración de esos iones negativos que se vinculan pues con un efecto beneficioso sobre nuestra salud. En cambio, el exceso de los iones positivos pues tiene un efecto más depresivo y puede alterar nuestro estado nervioso.
La presión atmosférica pues tiene efectos en nuestra salud, pero más bien con esos cambios de presión que experimentamos, pues como decía Nacho, ¿no? Cuando llega una tormenta, cuando se aproxima una borrasca, esos cambios de presión atmosférica incluso se pueden llegar a sentir con 48 horas de antelación y afectan pues a personas que tengan migrañas. Por ejemplo, una caída de presión pues puede afectar a los dolores de cabeza o a la sintomatología de las migrañas, puede agravar estos síntomas. A las personas que tienen problemas articulares, artritis, artrosis, este tipo de problemas pueden verse exacerbados pues cuando cambia la presión atmosférica. Y es que lo hemos escuchado siempre, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi abuela y la cito porque las personas mayores tienen más patologías y por lo tanto pueden ser más propensas a ser meteorosensibles, que me decía, va a cambiar el tiempo, me duelen mucho las articulaciones. Y bueno, pues realmente este libro da esa confirmación, ¿no? De todas esas personas, ya no solo mayores, porque yo soy muy meteorosensible y creo que soy meteorosensible a prácticamente todas las variables atmosféricas. Yo creo que da respuesta también a todas esas personas que se lo han preguntado siempre y que realmente pues no sabían si esto tenía un fundamento científico o si era una percepción más bien suya. Mira, me parece muy interesante lo que dices del dolor articular, porque le hemos pedido asesoramiento también a un buen amigo que es el doctor José Luis Ávila, uno de los traumatólogos más prestigiosos además a nivel internacional de cirugía de hombro. Y claro, digo, oye José Luis, esos pacientes que tanto hablan de los dolores, del cambio atmosférico con el físico, oye, nos ha enviado un audio y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta. Pues sí, amigo Nacho, como bien dices, las personas somos muy reactivas a los cambios de temperatura y a los cambios meteorológicos. De hecho, existe un término que es la meteorosensibilidad, que más o menos viene a definir eso. Los que somos especialistas en el campo de la cirugía osteoarticular, como en mi caso los traumatólogos, vemos con mucha frecuencia que nuestros pacientes se nos quejan de dolores óseos que en realidad son articulares, asociados a los cambios de tiempo, el frío, el calor, la humedad, las altas presiones, las bajas presiones, el viento. Desde luego está claro que está relacionado porque muchos pacientes lo dicen. Desde el punto de vista científico no se han establecido las pautas claras que determinen cómo ocurre, pero estos fenómenos lógicamente están asociados a varios motivos. El calor en exceso produce vasodilatación y sudoración. La alta humedad produce sudoración y la sudoración deshidratación. Las bajas presiones y altas presiones afectan directamente a la concentración de los líquidos y también los articulares. El frío produce vasoconstricción, con lo que hay menos aporte a determinadas estructuras de nuestra anatomía. Con todo eso, ¿qué te quiero decir? Vasoconstricción, falta de sangre, falta de riego, isquemia, dolor. Aumento de vascularización, dilatación, aumento de líquido, aumento de presión, dolor. Y así sucesivamente. Es decir, amigo Nacho, sí, los cambios de tiempo, los cambios meteorológicos producen pérdidas del equilibrio dentro de nuestros huesos, aunque en realidad son las articulaciones. Un abrazo. Pues fíjate, Mar, aquí directamente ya nos dice que esto no es ninguna leyenda urbana. Desde luego que no lo es que bueno, hay multitud de investigaciones científicas que nos confirman que efectivamente esos cambios de presión afectan a ese líquido que tenemos en las articulaciones y que esto se manifiesta como un dolor, como bien explicaba el doctor. No solo esto, ¿no? Hay otra serie de variables que nos afectan. Decía Torricelli que nosotros vivimos en un océano de aire y que por lo tanto pues todos los cambios nos afectan, ¿no? Porque estamos inmersos en él. Y así es, hay personas que son mucho más sensibles a la presión atmosférica y pueden experimentar pues problemas en las articulaciones porque ya tienen ciertas patologías o en esas migrañas, y hay personas que a lo mejor no tienen ningún problema y que con las temperaturas extremas o con ciertos tipos de vientos que tienen esa ionización positiva mucho más pronunciada, pues pueden experimentar o empezar a experimentar problemas no solo físicos, sino bueno, trastornos de ansiedad, aumento de las tasas de suicidio, etcétera. Que a mí personalmente esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque creo que siempre estamos muy centrados en los efectos físicos que sufrimos a consecuencia de las inclemencias del tiempo. Todos sabemos
que con el calor que hemos tenido estos días pues pueden aparecer calambres, deshidratación, golpes de calor, etcétera. Pero quizás no nos planteamos que también puede afectar a nuestro comportamiento, a que estemos más apáticos o a que personas que tienen una predisposición a la violencia pues puedan ser más violentos, ¿no? Multitud de variables meteorológicas nos pueden afectar y mi recomendación es que identifiquemos un poco cuáles pueden ser para estar prevenidos, porque no a todos nos afecta por igual el tiempo. Es que es interesantísimo claro, siempre estamos con las enfermedades mentales, de qué cambio físico tú tienes, pero igual también es el atmosférico. Tú conmigo has tenido viajes que depende de dónde esté, no sé, yo cambio también y todos cambiamos. Nos afecta. Y precisamente estabas hablando, Mar, de esas tendencias suicidas o hacia la violencia. ¿Os parece que hablemos sobre los estudios en criminología de este asunto? Sí. Porque es muy curioso, ya desde Hipócrates, Galeno, afirmaban que los cambios producidos entre los animales corresponden a la influencia de las regiones en las que habitan, ¿no? Por ejemplo, Polybius notó una diferencia entre los habitantes de las llanuras y de las montañas y atribuía la influencia del medio y hacia el carácter sombrío y feroz de los habitantes de Arcadia. Platón también habló sobre esto. Cícero aseguraba que el aire vivo, lo que daba tanto espíritu a los atenienses, era la causa principal, y que en Tebas, donde el aire era espeso, los hombres eran rudos y robustos. Y con esto llegamos a los estudios posteriores, que esto ha sido un tema que se ha debatido durante siglos y siglos, y en el siglo XIX, a finales del XIX, el padre de la criminología ya hizo un estudio bastante más serio en el que aseguraba que al menos en Europa y América el número mayor de homicidios corresponde a los climas cálidos, y mientras en los países del norte los atentados a la propiedad son la forma predominante de delincuencia. Esto creo que también lo comentas en el libro, Mar, y es que al final el calor influye en los delitos de sangre. Sí, la verdad es que es otro de los datos llamativos, ¿no? El calor hace que podamos comportarnos de manera más agresiva, por así decirlo, pero sobre todo siempre intento recalcar que las personas que tienen una predisposición a esa violencia son las que van a ver cómo se exacerba más, ¿no? No porque haga calor pues todos vamos a ser unos delincuentes, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero como bien mencionabas, pues ya desde hace varios siglos se empezó a sentar las bases de esas leyes térmicas de la delincuencia, y es que así se bautizaron. Tenemos las leyes térmicas que asentó Quetelet, y que decían que se cometían más delitos contra el patrimonio en invierno que en verano, que los delitos contra la integridad física de las personas se cometían sobre todo en verano, y que los delitos sexuales se cometían con mayor frecuencia en la primavera. Ahora es verdad que estas leyes las hemos tenido que adaptar un poquito al ritmo de vida y a la situación social que tenemos, pero básicamente, bueno, cuando Quetelet enunció estas leyes, en Europa no teníamos petróleo, no teníamos derivados, la gente dependía del carbón y de la leña para calentarse, y por lo tanto sobrevivir a los inviernos era bastante duro. Por eso se cometían más delitos contra el patrimonio en invierno que en verano. Ahora ocurre un poquito al revés, ¿no? Nos vamos de vacaciones en los meses de verano y por lo tanto, bueno, nuestros hogares quedan más desprotegidos y hay más robos. ¿Qué más enunciaba Quetelet? Bueno, para la segunda ley él consideraba, ¿no?, que digamos las pasiones del momento aumentaban, ¿no? Con el aumento de la temperatura, las personas se volvían más irritables, consumían más alcohol para estar más sociables, y además los días eran más largos, por lo tanto se reunían una serie de condiciones que daban lugar a esos conflictos, a esas peleas, a esas agresiones o incluso asesinatos y homicidios. Y la última ley, la que hablaba más de la violencia sexual en la primavera, él lo establecía más como si fuera la época de celo o algo así. No tiene nada que ver con justificar ese delito, pero sí con la explicación que él mismo le daba. Y es verdad que estas leyes han sido muy analizadas en profundidad, se han ido ampliando y, como digo, pues han ido cambiando en los últimos años, pues adaptándose un poco a la situación social que tenemos, pero básicamente se rigen en lo mismo, ¿no? Ese aumento de temperaturas,
principalmente en los meses de verano, y ahora en España estáis viendo como el verano cada vez es más largo y por lo tanto tenemos más épocas de calor, pues pueden ir vinculados a esa cierta agresividad, a ese comportamiento pues mucho más extremo. De hecho, se hizo un estudio no hace muchos años en la Comunidad de Madrid, donde se analizaba el riesgo de los feminicidios con las olas de calor, y lo que se vio precisamente es que aumentaba. Había muchísimos más feminicidios y agresiones a las mujeres por parte de los hombres en los hogares, de maltrato, en momentos de olas de calor, que destacamos que son los momentos en los que las temperaturas son más extremas. De hecho, los datos nos decían que el riesgo de feminicidios aumentaba en un 40% 3 días después de la ola de calor, que el número de denuncias policiales aumentaba tan solo un día después de comenzar esa ola de calor, aumentaban las llamadas a la línea de ayuda, y por cada grado de temperatura que subía por encima de los 34 grados, los feminicidios en la pareja aumentaban casi un 30% con respecto a la media. Así que fijaos el papel que tiene el calor extremo en el comportamiento de algunas personas, tan crucial como para que aumenten esos riesgos de agresiones y de homicidios. Es increíble estos datos que nos das, Mar, porque ¿has dicho que son actuales o...? Sí, este estudio que hizo la Comunidad de Madrid se hizo en el año 2018, hace muy poquito, y eran datos que estaban basados entre el año 2008 y 2016. Así que estamos hablando de datos de este siglo, ¿no? O sea, unos datos muy recientes. Hay muchísimos más estudios, sobre todo realizados en Estados Unidos, que vinculan no solo los homicidios, sino también las tasas de suicidio con el calor extremo. El suicidio también está muy vinculado con esos vientos de los que hablábamos antes, esos vientos de la locura que se producen en regiones montañosas principalmente, o en zonas desérticas. Y aquí abro un paréntesis para explicar ese viento que se forma en las regiones montañosas, que se llama viento Foehn, que es un viento con esa ionización positiva, muy cálido, muy reseco, y que puede dar lugar a que entre un lado y otro de la montaña tengamos diferencias de temperatura de más de 20 grados, o incluso en algunos casos ha habido diferencias de 50 grados entre un lado y otro. Imaginad lo que puede ser para el cuerpo someterte a un aumento térmico de repente de más de 20 grados, con un ambiente muy muy seco y con esa ionización positiva de la que hablábamos, que no está vinculado a un bienestar físico y mental. Pues lógicamente las personas que son más sensibles experimentan un empeoramiento, pero drástico, ¿no?, cuando ocurre esto. Y se ha visto que efectivamente cuando tenemos esos vientos Foehn o esos vientos desérticos, puede aumentar tanto la agresividad como las tasas de suicidio. Recuerdo además mencionar en el libro un viento cálido desértico que se llama el Sharab, que sopla en Oriente Medio, y que antiguamente se consideraba un atenuante ante cierto tipo de delitos menores, precisamente porque allí conocen que y saben que cuando ese viento sopla, pues la gente, digamos, que se altera y se comporta de otra manera. ¿Se sabe o se ha establecido alguna causa por la que haya personas más sensibles que otras a estos cambios? No, sí que es verdad que el porcentaje es un poco mayor en las mujeres por un factor hormonal, y sobre todo en las personas más mayores, porque cuantas más patologías tengamos, más probabilidad tenemos de que éstas empeoren, sin más. Pero no sabemos por qué. A lo mejor yo puedo ser muy meteorosensible al viento o al calor, y a lo mejor tú pues puedes serlo a la presión atmosférica, ¿no? No todos tenemos la misma sensibilidad, además, ante los cambios de tiempo, y a mí a lo mejor pues que llegue una borrasca puede no afectarme, y a otra persona puede suponerle pues un cambio muy drástico en su vida. Yo creo que hace falta todavía mucha investigación, y además mi objetivo también con el libro pues será intentar abrir las puertas, ¿no?, para dar a conocer esta ciencia tan desconocida, y que quizás pues podamos investigar todos mucho más sobre ello. De hecho, no había literatura que recogiese todas estas teorías, ¿no?, hasta que no lo has hecho tú. No. Por lo menos en castellano. No. Sí, la verdad es que ha sido difícil, ¿no? Porque, claro, hay muchos estudios en diferentes partes del mundo y con diferentes metodologías, pero creo que también hacía falta, ¿no?, recopilar todo esto, y sobre todo porque mucha gente me decía, es que, bueno, yo cuando decía que me encontraba mal anímicamente porque iba a cambiar el tiempo, la gente me decía,
pues es que eso no es normal, es que lo que te pasa no tiene ninguna explicación, y gracias por haber dado visibilidad a esto, porque ahora me siento comprendida, ¿no? Y no es que, bueno, pues vayamos a tener un trastorno de depresión o de ansiedad porque cambia el tiempo, pero si ya estamos experimentando ese proceso, quizás puede verse empeorado ante determinados cambios de tiempo. Sobre todo tenemos que observarnos mucho, porque nadie mejor que nosotros nos conoce y vamos a saber identificar. La persona meteorosensible al final sabe ya que lo es, ¿no? Y ya habrá identificado en qué variables lo es más y en qué variables lo es menos. Fíjate, ahora que estabas hablando de la diferencia térmica en montañas, me estaba acordando, lo he buscado ahora, cuando fue en el año 2005, que fue una de las grandes tragedias del ejército chileno, que en pleno mes de mayo, cuando había unas temperaturas perfectas, se dirigía parte del ejército a hacer una travesía, y de pronto les llegó un viento blanco que llaman, que es la ventisca, inesperada completamente. Esto ya no es sensibilidad, sino pues sucesos atmosféricos que pueden ocurrir, y fíjate, les bajó a 35 bajo cero de cuando estaban a unos 20 grados, y hubo 45 muertos del ataque de pánico que les entró. Se fueron todos corriendo, despavoridos, por diferentes partes de la montaña, se despeñaron, murieron de congelación y no sabían qué explicación era, y de pronto pues lo que tiene la montaña, que muchas veces vas tan tranquilamente. Yo siempre digo que cada 100 metros es un grado térmico menos, pero cuando vas a hacer hay gente que también le modifica, decir, no, es que claro, dice, voy a hacer un 3000, no, pero voy bien porque estamos a 18 grados. O 20 grados ya, pero es que arriba vas a estar a 0 o a -2. Y es lo que nos esperan, más el viento, pues igual tienes muchas veces una sensación térmica de -10 grados y bueno, la gente entra en ataques incluso de pánico cuando llegan allí. Claro, y no solo eso, además, Nacho, porque también tenemos en montaña, que bien lo conocerás, el mal de altura, ¿no? La disponibilidad de oxígeno. Entonces eso también nos afecta, y personas que no tengan una aclimatación o que no estén acostumbradas a realizar esa actividad se pueden ver con problemas pues cuando ascienden por encima de los 2.500, 3.000 metros. Tampoco estamos hablando de una altitud que parezca que es mucho, pero sí que ya se pueden empezar a experimentar problemas con el mal de altura. Precisamente, además, yo en mi libro tuve la oportunidad de hablar con Edurne Pasaban, la primera mujer que coronó los 8000, y me comentaba que ella había visto incluso en la cima del Everest y de grandes picos a deportistas olímpicos que no podían, ¿no? Porque no lograban aclimatarse y no lograban ascender. O sea que no todo es una cuestión física también, porque influye mucho la genética, también de ello hablo en el libro, ¿no? Personas que tienen milenios de adaptación, como ocurre en la meseta tibetana, que se han adaptado y que tienen unos genes diferentes a esa disponibilidad de oxígeno en altura, y personas pues que realmente tienen unas capacidades únicas y que son capaces de sobrellevar esos niveles de altitud de otra manera. Así que influyen muchas cosas en la montaña. La verdad es que es un mundo maravilloso pero complejo. Bueno, yo he tenido a gente que dice, hoy quiero hacer alta montaña, a partir de 2.500 metros se considera alta montaña. Y claro, son gente que hace maratones y se hacen sus 30, 40 kilómetros diarios, y digo, pero es que esto no es una maratón. Y dice, no, yo tengo un fondo tremendo. No llegan. Entonces es como va modificando. Pero claro, me has dicho lo de la meseta tibetana, que para empezar ya la media edad es bajísima por los problemas que tienen ahí de altura. Pero hay una cosa muy interesante que me lo comentó un coronel del ejército, médico, cuando hacían las expediciones a los 3 polos, hacían Polo Norte, Polo Sur y Everest, que lo consideran también como un polo. España fue el primer país del mundo en coronar los 3 polos, y me decía él, era increíble cuando llegabas a estos pueblos tibetanos, nepalíes, que como no se habían enfrentado nunca ni a la medicina ni a nada, dice, una aspirina para ellos era una locura para esta gente, pero por la altura a la que vivían. Entonces incluso los medicamentos tienen una afección diferente dependiendo también la altura a la que vives. O sea que es brutal. Y luego está la altura de la muerte. Hay un momento donde nosotros no podemos vivir y nosotros moriríamos. Y por eso, pues muchas veces la necesidad de estar con oxígeno. Pero ¿qué era a partir de 6.000 metros o cuando era que ya no...?
Donde empiezas literalmente a morir eran 8.000 metros, pero vamos, ya antes yo creo que ya empieza tu cuerpo a empezar a procesar ese momento de muerte, ¿no? Que se experimenta a esa altitud que es casi la altura de vuelo de un avión, prácticamente. Entonces, si comentabas lo de las regiones tibetanas, ¿no? Y esa medicación, cómo puede afectar de forma diferente. Y también recuerdo que en el libro hablaba de la gran capacidad que tiene la meditación, en concreto de monjes tibetanos, para regular su temperatura, que es algo que a mí también me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo el ser humano a través de la mente pues puede llegar a controlar hasta la temperatura corporal que tiene mediante una técnica meditativa que comento también en el libro, que se llama Getumo, y que es una técnica de meditación milenaria. Esta parte está enmarcada en un área donde hablo de los límites del cuerpo humano en la naturaleza, ¿no? Y allí en el Tíbet, además de tener esa genética poderosa para poder sobrellevar esa gran altitud, pues básicamente hay monjes que se sientan en una habitación gélida, se ponen en sus hombros sábanas empapadas en agua helada, y en cuestión de pocos minutos esas sábanas están completamente secas y ha aumentado su temperatura corporal. De hecho, hubo un investigador que pasó prácticamente pues 20 años allí, Benson, de la Facultad de Medicina de Harvard, y que estuvo evaluando precisamente cómo los monjes pues lograban aumentar la temperatura periférica de sus dedos, de sus manos y también del ombligo y de las lumbares, y vio que era básicamente por la posición en la que se encontraban y por la proyección mental que hacían en esa meditación. Con esto quiero decir que existen regiones en el mundo donde hay personas que, a pesar de las inclemencias meteorológicas, a pesar de los cambios de tiempo, tienen un poder mental tal que son capaces de controlar hasta su temperatura corporal, lo cual me parece a mí alucinante. Bueno, los que hacen alta montaña, altísima montaña, los que hacen esos 14-8000, cuando hacen las grandes expediciones incluso están en cámaras hiperbáricas que les van modificando la presión para... Claro, cuando ellos no tienen tiempo, el ejército, por ejemplo, iba sin tiempo, normalmente ellos van poco a poco, se pueden quedar 15 días, un mes en diferentes campos conforme van progresando, pero cuando no tienen tiempo se entrenan en cámaras hiperbáricas, les bajan la presión, les suben la presión y por lo menos ya van de una forma muy diferente. Pero te dicen los mareos que tenían, desmayos, descoordinación, desorientación absoluta. O sea, la modificación es tremenda y los cambios bruscos son peligrosísimos tanto en altura como en bajura, que es lo que pasa también en el mundo submarino. Tú recordarás James Cameron con los documentales de las fosas marianas, del abismo de ¿cuál era? El de Challenge o Challenger, sí. ¿No? Era el sí, abismo en el que él entró, que era brutal. Es decir, una sola persona baja a un sitio donde no se puede estar por la presión que hay, acabarías completamente aplastado, y en solitario no sé cuántas horas estuvo, pero bajó al punto más profundo del planeta. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención de esto es que cuando hablamos, ¿no?, de ese descenso al abismo Challenger, todos nos imaginamos la presión a la que tuvo que estar sometido, ¿no?, el vehículo en el que bajó y el proceso que tuvo que sufrir, pero creo que nunca nos preguntamos la presión que nosotros soportamos ahora mismo aquí, mientras estamos hablando, ¿no? Y es que todo el aire que tenemos por encima ejerce una presión impresionante sobre nuestro cuerpo, de ahí que experimentemos, ¿no?, esos problemas de salud que comentábamos antes, ese agravamiento en ciertas patologías. Y es que al final la presión, debido al peso del aire, que se llama presión atmosférica, tiene un efecto que es equivalente a unos 14.000 millones de edificios como el Empire State Building. O sea, imaginad, sobre nuestras cabezas más o menos soportamos un peso de unos 275 kilos sin darnos cuenta, y no nos damos cuenta porque al final se reparte, ¿no?, por todo nuestro cuerpo. Pero sí que creo que es muy significativo que sabemos que cuando vamos a bucear hay unos ciertos problemas de descompresión, que tenemos que hacer unas paradas porque tenemos una presión muy fuerte, pero aquí no nos percatamos, ¿no? Y cuando ascendemos la montaña, quizás ese desconocimiento de que con ese cambio de presión atmosférica hay menor disponibilidad de oxígeno, hace más frío y demás,
pues causa muchos problemas, ¿no?, en la alta montaña, y yo creo que es precisamente porque no lo percibimos, ¿no?, como ocurre en el océano. Bueno, con la descompresión hay que hacerlo muy progresivo, porque si no las burbujitas de oxígeno lo que hacen es, bueno, cegan las arterias y al final puedes morir. Y esto, el otro día Silvia nos lo comentaba Ramón Torres, del problema que tienen, por ejemplo, al subir al cosmos. Dice, cuando nosotros subimos al espacio, dice, claro, nuestros huesos no trabajan porque no necesitan trabajar, pero cuando llegamos a la Tierra, dice, los cosmonautas rusos están prácticamente destruidos del dolor que tienen. Y nos lo comentaban en los reportajes y era tremendo. Sí, bueno, de hecho, tenían que hacer ejercicios durante muchos meses para volver a un estado nunca como el inicial, el que tenían antes de viajar, porque no llegan a recuperarse nunca. Esto me parece terrible. Bueno, hay gente que se queda prácticamente casi inerte con problemas de movilidad, por eso intentan estar el menor tiempo posible ahí arriba. Oye, Mar, lo de los lugares más de abismo del planeta, ¿hasta dónde se podría soportar nosotros como seres humanos? Bueno, en cuanto a frío, por ejemplo, la verdad es que la respuesta es complicada porque dependemos mucho del factor viento. Con temperaturas de 50 grados bajo cero y un poquito de viento que haya, enseguida las partes expuestas se van a congelar. Así que ahí depende mucho del viento y de lo equipado que vayamos, lógicamente, porque el récord de temperatura mínimo medido en nuestro planeta está en menos 89 grados en base Vostok en la Antártida, y obviamente allí hay bases de investigadores científicos. El problema es cuando nos exponemos, ¿no?, sin una preparación, sin un buen equipo y demás. Pero podemos decir que preparados más o menos de forma normalita, como tengamos temperaturas de menos 40, menos 50 grados con un poco de viento, ya vamos a tener graves problemas en pocos minutos. En cuanto a temperaturas máximas, pues depende también del factor humedad. Por eso, en estos casos siempre es muy importante hablar de la sensación térmica, ¿no?, porque no es lo mismo tener 40 grados con una humedad del 90% que tener 40 grados con un ambiente seco. Entonces, entran en juego estos factores y hablo de una temperatura muy concreta, que es la temperatura de bulbo húmedo, que es una magnitud, ¿no?, para cuantificar pues el estado de sudoración, cuánta temperatura aguantaríamos, y desde luego pues por encima de 32 grados de esa temperatura, que cuenta con un 100% de humedad, tendríamos problemas muy graves. El problema va a estar en el futuro, ¿no?, porque ahora mismo pues tenemos temperaturas a las que estamos adaptados, pero el ritmo de cambio, de aumento de temperatura que estamos teniendo es tan rápido que veremos si nuestros cuerpos son capaces de adaptarse a ese ritmo y a las temperaturas más extremas, que sobre todo van a ir a la alza. No me preocuparía tanto por temperaturas más bajas, sino más elevadas. Eso quería preguntarte, porque claro, al final el resultado actual de nuestros cuerpos y de la reacción ante el clima, pues es un proceso que ha durado siglos. Pero, sí. Pero ahora los cambios son muchísimo más drásticos, los ciclos duran mucho menos con el cambio climático. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues van a pasar varias cosas, ¿no? Lógicamente el ritmo de cambio es más rápido que la adaptación en nuestro cuerpo. Nos iremos adaptando, pero a algunas personas les va a costar más. ¿A quién le va a costar más? A los grupos más vulnerables, lógicamente. Pero van a surgir nuevos problemas, ¿no?, por así decirlo. Primero, por un lado, tenemos la parte más física. Lógicamente, con un aumento de las temperaturas a nivel global, lo que está ocurriendo es que los trópicos se están expandiendo, y al expandirse esos trópicos, pues algunas especies de mosquitos, por ejemplo, que se encontraban en regiones residiendo desde hace años, pues deciden que ese hábitat ya no es tan beneficioso para prosperar, para alimentarse, para procrear, y se trasladan a otras regiones donde antes no existían. ¿Esto qué puede hacer? Pues que virus como el dengue, el Zika, etcétera, etcétera, puedan aparecer en otras regiones donde antes no estaban, por lo tanto propagando enfermedades. Esto por un lado. Por otro lado, la contaminación. Cada vez tenemos un aire más irrespirable, esperamos
mitigar esas emisiones y reducir esa contaminación, pero es cierto que la contaminación tiene un efecto en nuestra salud física, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel dermatológico, cardiovascular, etcétera. Pero también a nivel mental. Afecta al desarrollo de nuestro cerebro, a la memoria, al desarrollo cognitivo, etc. A nivel mental, pues también aparecerán problemas como puede ser la ecoansiedad, que seguro que habéis oído hablar de ella, pues personas que realmente están viendo lo que está pasando, se ve que no se están tomando medidas y entonces desarrollan pues un estado de ansiedad ante la situación que hay. Por ejemplo, los incendios que hemos estado viviendo en España este año muy pronto, desde marzo, pueden generar una situación de ecoansiedad a algunas personas. Y luego, obviamente, pues personas que se tienen que desplazar de sus regiones donde residen a otras regiones, pues porque se quedan sin hogares, porque se quedan sin agua y entonces no tienen agua y se tienen que trasladar, ¿no? Lo que llamamos los refugiados climáticos, y esto también tiene un impacto en su salud mental. Esto está ocurriendo a día de hoy y parece increíble, ¿no? Que haya gente que tenga que huir de su hogar por el clima. Parece el apocalipsis, pero es la realidad. Eso creo que estaba ocurriendo también en China, que se iban hacia zonas de la estepa rusa, incluso hacia Mongolia, de cómo están creando ciudades fantasma, pues para irse a vivir, para tener que huir de su propia tierra porque no tienen recursos ni tienen nada. Y la contaminación tan brutal que se encuentran. Bueno, cuando vienen mucho turismo chino, por ejemplo, a Zaragoza, cuando hablas con ellos dicen que lo que más les sorprende es que por las noches se ven las estrellas y se ve la luna, e incluso el sol se llega a ver, porque ellos jamás lo habían visto. Me parece brutal de la contaminación que tienen. Sí, eso es impresionante. Yo cuando estuve en El Cairo, que como sabéis es una de las ciudades con más contaminación, es que había momentos que difícil ver al otro lado de la calle, ¿no? De la cantidad de contaminación combinado con la calima que había en ese momento. Y el problema de esto es que al final la contaminación no entiende de fronteras, la contaminación se mueve a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y es cierto que hay ciudades en la India, en China, en Egipto, en México, que están altamente contaminadas, pero hay ciertos gases que tienen un periodo de residencia mayor en nuestra atmósfera y que se mueven a lo largo de todo el globo y por lo tanto pocas zonas hay con ese aire puro que a veces anhelamos, ¿no? y ansiamos. Y la contaminación es uno de los problemas más graves. Oye, ¿y España cómo va de contaminación? Bueno, pues con las situaciones anticiclónicas que tenemos, desde luego no favorece a la dispersión de los contaminantes. Vamos mejor, pero las principales ciudades siempre tienen unos índices de contaminación elevados, ni mucho menos comparables a los que tenemos en el sudeste asiático o en América Latina, pero bueno, todavía se puede hacer mucho más, ¿no? Para reducir esos niveles. Mira, a mí me sorprendía mucho en el libro, que lo he comentado al principio, que era lo de las nieblas asesinas, ¿no? De que hubo un caso, ¿no? en diciembre de 1813, en Londres, cuando no se podía ver de acera a acera, hablaban de esas nieblas que eran entreverdosas, amarillentas, y que realmente causaron, sobre todo en la zona de Reino Unido, miles de muertes a lo largo del tiempo. Y esa niebla, esa inhalación que tienen ellos, ¿pero esto por qué ocurre? ¿Cómo son? Sí, lo que yo he bautizado, ¿no? como las nieblas asesinas es básicamente contaminación, es smog, que viene de la palabra inglesa smoke y fog, que es niebla y humo, y es básicamente polución. Desafortunadamente hemos tenido diferentes momentos en nuestra historia donde estas nieblas asesinas han hecho acto de aparición. Uno de los primeros casos, si no el primero, si mal no recuerdo, ocurrió en diciembre de 1930 en Bélgica, en la zona del valle del río Mosa. Allí en esta zona la verdad es que había muchas fábricas y mucha polución, y encima estaban enmarcadas en un valle, ¿no? Porque aquí la meteorología juega un papel crucial, no es culpable porque es culpable de la polución, pero juega un papel crucial para que se den, ¿no? estas nieblas asesinas. Y allí, pues de repente, a unos 20 kilómetros más o menos de ese valle, los médicos de una localidad empiezan a recibir llamadas y llamadas y llamadas de la población. ¿Qué decían estas llamadas? Pues que les dolía la garganta, que les dolía el pecho, que vomitaban, que tenían náuseas, incluso había gente que tenía espuma en la boca.
En 24 horas murieron más de 60 personas. Madre mía. Claro, ante esa situación, pues los científicos empezaron a plantearse, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Y la clave estaba en esas condiciones atmosféricas, porque primero pues se mencionaba que había muchísimas fábricas a lo largo del río, en un valle. Y esto lo que hace es que, digamos, que la contaminación se quede atrapada. Si tenemos una situación de anticiclón, los anticiclones ya sabéis que es esto: tiempo estable, ausencia de lluvias y poco movimiento de aire. Pues si tenemos un anticiclón, lo que hace es un efecto tapadera, la boina típica de las ciudades, que impide que esos contaminantes se dispersen. Entonces se quedan muy estancados a ras de suelo y claro, si esos niveles de polución son muy elevados y se sigue emitiendo contaminación, pues lógicamente ocurren problemas como este o como lo que ocurrió en Donora. En Londres, que lo mencionabas, la verdad es que es una de las más famosas porque, bueno, es verdad que la niebla tóxica ha formado parte de la vida de Londres durante muchísimo tiempo. De hecho, allí la llevaban bautizando desde hace siglos como el puré de guisantes, porque era como amarillento, verdoso, muy espeso, ¿no? Y todo esto principalmente por ese azufre que se generaba a partir del carbón que se quemaba. Y ocurrió una niebla que además, si habéis visto la serie de Crown, aparece en uno de los episodios, la niebla de 1952, perdón. Y esa niebla llegó precisamente porque se había quemado mucho carbón, había una situación muy anticiclónica y se empezó a estancar, el aire no se renovaba, no se movía. ¿Y qué ocurría? Que encima era diciembre. ¿Qué pasaba? Que los londinenses querían mantenerse calientes, así que echaban más carbón en los hogares, en las tiendas y más polución, ¿no? Al ambiente. Ocurría también que además ese carbón no era de muy buena calidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, que estaba en una crisis económica brutal, exportó el carbón de mejor calidad y se quedó con el de peor, que tenía más azufre. Por lo tanto, se dieron una serie de condiciones que hicieron pues que al final, durante varios días, la población estuviera sometida a ese smog o esa niebla asesina que acabó con más de 12.000 personas en todo el episodio. La gente no se veía en las salas de urgencias de los hospitales, la gente caía al Támesis porque no veía dónde estaba el río, entonces iba caminando y de repente caía al Támesis. Los pájaros se estrellaban contra los cristales de las casas porque no veían absolutamente nada. O sea, imaginar no ver en 1 metro o 2 de distancia, una niebla densísima, pero encima una niebla que no es la niebla habitual, ¿no? Que vosotros en el Valle del Ebro pues estaréis acostumbrados. Esa niebla está formada por vapor de agua, no por azufre y contaminación, ¿no? Así que bueno, a los 4 días más o menos se despejó esa niebla porque llegó una borrasca y entonces renovó ese aire, pero de forma directa murieron 4.000 personas e indirectamente a lo largo de ese año por problemas respiratorios y demás murieron en total 12.000 personas. Y además después se estimó que los niños que habían nacido posteriormente o en ese momento de ese gran smog pues tuvieron muchos problemas de asma infantil. Así que la verdad es que son hechos que han marcado nuestra historia y que han sentado las bases también para que se instauraran unas leyes que regularan todo este tipo de emisiones contaminantes y que las cosas pudieran cambiar. Hoy en día en Londres no tenemos estos smog de este tipo, pero hay ciudades como Los Ángeles que siguen teniendo una contaminación muy nociva. Bueno, pero en 2015 creo que fue una de las autopsias en Reino Unido que revelaron que una mujer tenía uno de los peores casos registrados de asma por la contaminación que estaba ingiriendo. Sigue habiendo mucha contaminación, no es tanta como ese smog del año 1952, porque ahí se usaba principalmente carbón. Ahora hemos cambiado la forma en que contaminamos, pero sí, este es un caso muy desafortunado porque, bueno, esto sucedió con una niña que inicialmente nació sana. Vivían a 25 metros de una de las carreteras más concurridas de Londres. Y ella empezó a experimentar problemas de asma. Acudió al hospital varias veces, estuvo ingresada en la UCI varias veces. Los ataques continuaron y desafortunadamente pues, la niña falleció en el año 2013.
y es la primera vez que aparece por parte de un juez dictaminado que la causa de la muerte fue la contaminación atmosférica. En todos los casos que hemos comentado antes está claro que la contaminación del aire fue la que provocó estos fallecidos, pero en este caso es el único en que oficialmente aparece escrito que la contaminación fue el asesino de esta niña por esos ataques de asma tan graves que sufría al vivir muy cerquita de esa carretera tan concurrida. Bueno, nosotros, Silvia, aquí en Aragón, claro, hay localidades que vas, no sé si citarlas, muy cerquita a Jaca, ¿no? Que siempre hay una gran boina de contaminación de lo que tienes, pero aquí teníamos el problema del lindano. Que eso, bueno, hay incluso un proyecto de descontaminación del propio río del lindano y de todo lo que se vierte a los ríos, que estamos todos expuestos a causas de terceros que no tenemos ninguna culpa y que nosotros pues estamos con una contaminación brutal y el lindano, al final el lindano mata. Bueno, se llevó a cabo ese proceso de limpieza y afectó durante, yo creo que fue un año, no recuerdo en qué época fue, quizá en el 2014. Sin poder beber nada. Más o menos, que sí, hubo muchísimas poblaciones afectadas, no tenían agua de boca, no podían hacer las labores cotidianas, no podían cocinar. A la hora de lavarse las manos y todo, pues claro, no podían, tenían que hacerlo con agua mineral porque el tóxico estaba muy presente en el agua. Pero sí, bueno, pues al final se demuestra, la estadística demuestra que el ser humano está afectando muchísimo a este proceso de cambio climatológico y ambiental, ¿no? Que somos nuestro peor enemigo. Mira, yo me quedé muy impactado con un reportaje que hice para Cuarto Milenio sobre el glifosato. Un día habría que hablar sobre el glifosato, que eso es como los casos de la colza, ¿no? Pero el glifosato está permitido, se utiliza. Yo aquí tengo una garrafa de glifosato que cogí para el reportaje, que lo tengo ahí metido en el armario, y realmente es ¿qué diríamos? Un herbicida, pero claro, dicen ¿en qué dosis se utiliza? Entonces lo que me planteaban, el problema que tenían en Valencia es que hay muchísimos acuíferos contaminados que no tienen agua de boca hoy en muchísimas localidades de la Comunidad Valenciana. Y lo gordo, que es que yo aquí es donde me quedé estupefacto, dicen, claro, estamos hablando de producción ecológica de lo que tenemos, ¿no? Es decir, no, yo es que trabajo con productos ecológicos, yo lo que busco es, bueno, simplemente la ecología en el campo es la de toda la vida, sin productos químicos. Me dicen, pero claro, hay una cosa que es la filtración de la propia tierra, que si el del campo de arriba está utilizando diferentes productos, dice, al final yo no tengo una producción ecológica real. Y tienen un problema tremendo con la cantidad, vamos a decirlo, de mierda que se está soltando y se está tirando. Esto es como el conflicto cuando abrí un melón, que fue bastante complejo y me costó aquí bastante disputas, que era el yoduro de plata, que se utiliza para romper las tormentas, para intentar que llueva, que no granice. Se utiliza mucho en las épocas de vendimia. Pues claro, pues realmente toda la vendimia, si te cae una granizada, que es muy propensa a esa época de vendimia, te destroza todo. ¿Qué se hace? Tirando cohetes. Pero claro, ¿qué cantidad de yoduro de plata estamos tirando? Porque dicen, no, es que es poco ya, pero es que todo lo que sube baja. Entonces, si tú estás tirando yoduro de plata hacia las nubes, al final todo eso va a bajar aquí. Y me encontré un pueblo, en Teruel, que el pabellón municipal estaba lleno de cohetes de yoduro de plata para que los fuesen cogiendo. Lleno de cohetes. Cohetes que, os voy a contar una anécdota, Silvia. Yo me traje un cohete para llevarlo a plató. Y le digo, Iker, que nunca te han llevado un cohete al plato. Y dice, no, nunca. Digo, te va a llevar yo uno. Digo, pero esto nada. Digo, esto lo lanzan, es una pequeñita espoleta y lo tiran. ¿Qué es lo que hice yo antes? Digo, pues por curiosidad voy a ver qué cohete tengo en casa. Bueno, vinieron unos amigos TEDx, se quedaron blancos. Me dicen, ¿pero esto qué es? Digo, esto es lo que utilizan en todos los pueblos, los regalan para tirarlo. Y dice, ¿tú sabes que con esto puedes derribar un edificio entero? ¿Que tienes más de 1 kilo de gomados dentro? Digo, ¿qué dices? Madre mía. Dice, sí, digo, pero si esto está al alcance de los niños. Y estaba al alcance de los niños en el pabellón. Y entonces hicieron luego, a raíz de esto, Guardia Civil hizo un llamamiento por Teruel para que entregasen todos los cohetes que pudiesen. Y esto fue hace 4 años. Y está lleno de cosas de estas. Entonces, al final, decir, bueno, es que nos pilla lejano, ¿no? Pues cuando estuvimos en Holanda, que eran todo chimeneas y chimeneas y chimeneas y chimeneas.
No, es que estamos aquí al lado. Bueno, estabas nombrando precisamente Teruel, que es una de las zonas más interesantes a nivel climatológico porque alcanza, bueno, registra las temperaturas más bajas casi todos los años, ¿verdad, Mar? Sí, oye, por ahí tenéis el triángulo del hielo, le llamamos, y sí, se suelen registrar temperaturas muy, muy bajas en toda la región y además en verano también tenéis bastante calor, o sea que digamos que tenéis los dos extremos más el cierzo. Es una zona que yo creo que si no estás habituado a vivir tienes que pasar por un proceso de adaptabilidad y corregirme si me equivoco, pero yo creo que las personas que son más meteorosensibles a esos extremos seguramente junto con alguna otra región de España pues sea una región en la que tienes que pasar por un proceso para adaptarte a vivir. Pero sí, registráis temperaturas fácilmente muy por debajo de cero y en verano, bueno, pues cercanas a los 40 grados. Así que ¿Pero eso grandes tiene contrastes. explicación, esos contrastes tan tremendos? Bueno, toda la zona del Valle del Ebro, al final, en los valles lo que suele ocurrir, igual ocurre también en el Valle del Guadalquivir, pero no con las temperaturas frías, lo que pasa es que vosotros tenéis también montaña, es que en verano se hunde todo el aire caliente y se queda estancado y en invierno ocurre lo contrario. Entonces, bueno, vosotros ahí además con el cierzo, que también crea un efecto con una sensación térmica inferior, hace que las temperaturas sean más bajas y más altas en verano. Bueno, nos estamos aclimatando todavía, ¿no? Todos. Desde que nacemos. Desde que nacemos. Bueno, hay un dicho aquí, Mar, con la niebla, hacia los montañeros que dice niebla en el valle, montañero a la calle, porque sabes que si la niebla tienes en el valle, pues en el Pirineo vas a tener buen tiempo, y si no, a la inversa. Así que es una cosa muy interesante. Para ti, ¿cuál es el futuro que se nos presenta? Bueno, pues complicado, esperanzador diría también y con necesidad de hacer muchas cosas y no solo por parte de nosotros, que está claro que nuestros hábitos tienen que cambiar y tenemos que tener una mayor concienciación ambiental y inculcar a las nuevas generaciones, pero sobre todo por parte de los países que más contaminan, que son China y Estados Unidos, pues o hay un cese importante de emisiones o desafortunadamente mal vamos a ir todos, ¿no? Además de todo esto, porque no solo son las emisiones, hay otro tema que también daría para otro programa, que es el tema del permafrost, ¿no? El permafrost es la capa de terreno permanentemente congelada que hay en las regiones más frías del planeta, está bajo el suelo activo que pisamos y el permafrost, bueno, pues en algunos casos lleva siglos, miles de años congelado. En ese permafrost se ha encontrado y se está encontrando de todo porque se está fundiendo el hielo, se han encontrado animales extintos, tesoros vikingos, bueno, en fin, maravillas, ¿no? Arqueológicas, pero en ese permafrost, a medida que se fue congelando, quedaron atrapados, además de muchos animales, mucha materia orgánica, muchas plantas, muchos vegetales. Y todo esto es un reservorio de carbono impresionante. Tan impresionante que a medida que se está fundiendo, todo ese carbono se está liberando a la atmósfera. ¿Y qué hace ese carbono? Que se recombina en forma de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y el metano, que son dos gases muy potentes de efecto invernadero. El metano más potente, aunque en menor cantidad. Y esto acelera aún más el calentamiento global y por lo tanto acelera aún más la fusión del permafrost. Además, se han encontrado también en el permafrost antiguos virus extintos, unos virus que los científicos han dicho que no había posibilidad de infección, pero ojo porque en 2016, cuando se fundió el permafrost en Siberia, un reno quedó expuesto, el reno estaba infectado por anthrax y ese reno mató a un niño y contaminó a más de 2.000 renos. Entonces, el riesgo está ahí. Así que de cara al futuro, pues nos espera un mundo más cálido, con mayor número de fenómenos meteorológicos extremos, creo que ya lo estamos viviendo todos, y con una mayor posibilidad de nuevas enfermedades que aparezcan en este nuevo clima. Así que, bueno, no nos quedará otra que adaptarnos, pero yo creo que debemos seguir presionando para que cambie el modelo de vida que hemos instaurado en esta sociedad y que no es compatible con el planeta en el que vivimos. Hay que cambiarlo. Y desde luego necesitamos ayudas gubernamentales y decisiones gubernamentales que tomen pues acciones en este campo. Bueno, este permafrost está ayudando ahora a lo que se conoce como la caza del mamut.
de intentar buscar todos los restos con los cuernos y hay un mercado pues, que está aumentando. Pero, claro, lo del permafrost es muy interesante, por supuesto que tiene un programa, porque nosotros no estamos ni preparados ni adaptados a esos microorganismos, a esos virus, bacterias que van a aparecer, que llevan de forma latente cientos y miles de años, y que un solo virus de estos que saliese puede acabar, además es verdad, puede hacer una grandísima pandemia y acabar prácticamente con la humanidad, y eso es una de las cosas que asusta a todos los expertos en esta materia. Algunos lo ven un tanto lejano, que se llegue a esas zonas tan residuales, tan antiguas, ¿no? Pero al final están saliendo unas pruebas bastante importantes con bacterias latentes, y se han encontrado algunas que llevan, ¿cuál es el lago este de la Antártida, Mar, que estaban haciendo los sondeos y se encontraron debajo, en el Vostok, que seguía habiendo vida de microorganismos? Sí, además una vida que realmente no saben muy bien cómo es, porque es una vida extrema que está sometida a una completa oscuridad, a casi ausencia de nutrientes, a milenios aislada del mundo exterior. Entonces realmente tampoco saben muy bien cómo es esta vida, que podría ser una vida muy parecida a una vida extraterrestre, ¿no? De ese aislamiento que ha tenido y de ese desconocimiento que tenemos de ella. Sí, ahí se están realizando investigaciones, se están realizando también en el permafrost siberiano. De hecho, por ejemplo, en el año 2014 encontraron unos virus de hace 30.000 años, ¿no? De hecho, el titular era bastante apocalíptico, ¿no? Como científicos que revivían un virus prehistórico que convivió con los últimos neandertales. Y estos virus pues no tenían posibilidad de infección, pero oye, llamaron la atención de la comunidad científica. Es que no sabemos, son como cajas de Pandora, ¿no? Yo lo llamo así siempre. Ese hielo que tenemos nos revela tesoros, pero también puede tener algunos riesgos y algunos misterios que quizás no nos gusten mucho si destapamos esa caja. Y si tuvieses que irte a una zona del mundo la más saludable, ¿cuál elegirías? Es complicado, esta pregunta ya me la han hecho, ¿eh? Ah, sí, vaya. Mira, sí, es complicado, es complicado. A ver, por limpieza de aire, de pureza, te diría que, por ejemplo, así cerquita nuestro, Islandia es una región que tiene una calidad del aire muy, muy, muy buena. Primero, porque está en medio del Océano Atlántico Norte, con unas corrientes de aire y con una baja de Islandia, una borrasca de Islandia que no nos trae un tiempo muy estable, pero que garantiza esa renovación de aire. Y luego, aparte, tiene muchísimas cascadas que, como comentaba antes, tienen ese poder, ¿no?, de esos iones negativos. Entonces, por pureza del aire podríamos decir ahí. Por temperatura, pues por temperatura dentro de España, las Islas Canarias tienen una temperatura envidiable, ya lo sabéis. Por factor humedad, pues ahí no te sé decir, pero que hubiera una humedad que no excediera, ¿no?, del 70%, del 60%, es difícil encontrar un sitio que reúna todas las características. Yo no lo he encontrado todavía, Nacho, Silvia, y si lo encuentro, me lo voy a callar y me voy a ir para allá. Bueno, avísanos. Yo sé que Islandia te encanta, es uno de los sitios tuyos favoritos. Yo creo que te enamoró más el país que la climatología y que todo lo que tiene. ¿Tú, Silvia, sí, yo soy de climas polares, además a mí llévame para el norte. Tú también eres de norte. Yo prefiero montaña, playa, sí. Claro, y yo de Invernalia. Tú de Invernalia. Mira, podemos ir los tres a un sitio polar. Bueno, oye, me ha gustado mucho. Me parece un tema muy diferente es saltar hacia el abismo de la realidad y el abismo de los problemas de la climatología hacia nuestro propio cerebro, ¿no? Y cómo nos modifica. Siempre que hablamos, el otro día lo dije, ¿no?, que hice un vídeo yo pues con el tema de la depresión, con todo eso, de cómo a según qué viajes que voy, pues me modifica, es verdad, me modifica y estoy pues un poco más estridente en unos sitios que en otros. Pero es muy interesante el pararse y el pensar que igual no estás en el sitio adecuado para ti. Otra cosa es que lógicamente estamos en un mundo que laboralmente pues igual no te puedes mover, no puedes hacer nada, pero sí que dices, me voy de vacaciones a la montaña, me voy de vacaciones a la playa y vuelvo completamente nuevo. Igual no solamente es la desconexión laboral, porque en mi caso yo no la tengo. Yo sigo trabajando, simplemente me doy un paseo por la playa y ese paseo por la playa me beneficia 1000 veces más que darme un paseo aquí por el Ebro, sin menospreciar al Ebro.
Pero claro, igual tendríamos que pararnos y pensar que la mayoría de nuestros problemas físicos e incluso psicológicos también tienen que ver con la climatología y sobre todo hacia toda esta contaminación que estamos expuestos y que nuestro cuerpo pues no está preparado de una forma tan rápida para toda la porquería que estamos ingiriendo. Bueno, yo creo que sí que se reflexiona sobre esto. De hecho, no lo hemos hablado, pero en la literatura juega un papel muy importante el clima, bueno, desde la Biblia, ¿no? En la Biblia absolutamente las sequías, el granizo, las 7 plagas, Sí. todo tiene mucho que ver, pero incluso me estoy acordando ahora mismo de Crónica de una muerte anunciada, fíjate, García Márquez, se habla continuamente del tiempo que está haciendo, ¿no? en cada momento, y sí que se relaciona con el propio argumento, es decir, esa reflexión sí que la tenemos, ¿no? Por lo menos internamente, aunque no sea un tema que los políticos estén abordando, pero en la calle sí se habla, sí tenemos esa reflexión, y yo creo que tenemos que abogar porque esto vaya a más y nos preocupemos por nuestro planeta. Bueno, pues es una tarea, claro, dice, es tarea de todos. Yo creo que tampoco es de todos, porque nosotros tampoco podemos hacer gran cosa, aunque cada uno pone su grano de arena. No, desde luego, a ver, estamos diciendo también lo de los políticos, pero es cierto que, por ejemplo, la Unión Europea está trabajando muchísimo por ello, Sí. con muchísimos planes, muchísimos proyectos, y bueno, yo creo que poco a poco vamos a ser positivos. Claro, pero ese poco a poco pues ya vamos un poco tarde, aunque nunca es tarde, ¿no? Siempre es salvar nuestro planeta, como nos comentan los amigos de la Agencia Espacial Europea. Dicen, si es que aquí lo único que premia es buscar otros mundos, otros planetas, para intentar colonizarlos poco a poco y por desgracia, pues huir de aquí. Y el proyecto Copernicus, que tanto nos ayuda a entender cómo está la Tierra, la atmósfera y todo, y la verdad es que están tan preocupados. Podremos ir a Marte, ¿no? Que en realidad Marte tampoco son tan diferentes las temperaturas. Bueno, depende del momento del año. En algunos momentos estaríamos muy bien con unos agradables 20 grados, pero a veces nos podemos encontrar con temperaturas muy, muy por debajo de cero que no soportaríamos. Así que yo, por mí, me quedo en la Tierra. Creo que debemos cuidar lo que tenemos y, hombre, me gustaría, ya sabéis que mi sueño era ser astronauta, pero no ha podido ser, así que tengo que seguir aquí luchando por el planeta que tenemos. Sobre todo no vayas a Marte, porque me han dicho que no hay regreso, que el billete es solo antes de ida. Entonces a cualquiera que le digan, bueno, vas a Marte, de me momento quedo aquí, a todos los por si acaso. sitios es ida, pero al que le guste la montaña como a mí, hay una montaña de 20.000 metros, o sea que eso es maravilloso para ir andando. Así que, bueno, querida Mar, Meteorosensibles, un libro de Editorial Península, que siempre nos sorprende con estas publicaciones tan maravillosas, que tanto tiempo dedica, tanto amor y tanta sabiduría, y sobre todo la primera vez que se juntan tal cantidad de tesis y de estudios diferentes justificando, ¿no?, que esto no son leyendas urbanas, es decir, no, que me modifica el viento, que es que mi abuela dice que tal. Pues no, pues hoy hasta los médicos y los traumatólogos nos han justificado y nos han dicho por qué los cambios climáticos pues nos generan molestias, nos generan dolores y sobre todo algo tan importante que tenemos que cuidar como es nuestra mente y nuestra psicología. Así que, Mar, como siempre, agradecerte tu tiempo y agradecerte este tipo de publicaciones porque ayudan. No es un libro voy a leer para entretenerme, no, es un libro para aprender, para saber y sobre todo para cómo prepararte o cómo solventar diferentes problemas. Pues gracias a vosotros, chicos, por dar visibilidad a toda esta investigación, a todo el trabajo y, bueno, pues por darlo a conocer, que realmente es el objetivo, al final, que la gente sea consciente y que sepa que hay un fundamento científico detrás de todo esto. Así que gracias. Pues te esperamos muy pronto, de nuevo, ¿vale? Claro que sí. Bueno, un besito, Mar. Hasta luego. Gracias, chao. Bueno, Silvia, ¿tú eres muy sensible a la meteorología? Mucho. Sí. Pero mucho. ¿más al viento o a las temperaturas? Ayer estaba fastidiada. Ayer me decías, te dolía la cabeza y me decías, buah, es que va a llover, pero tampoco llovía. Había como una presión, ¿no? Parecía que iba a haber tormenta, que iba a descargar, pero efectivamente estamos en esta época de sequía tan absoluta
que no solo para la Tierra está siendo terrible, sino también para las personas. El que al final esa presión no descargue, fatal. Pero fatal. para ti esto no es cíclico. Es que al final tú ves las estadísticas y no deja de ser un ciclo que nos toca vivir también, ¿no? Otra cosa es que forcemos nosotros a incrementar. Sí, hay muchas ese teorías, ciclo, ¿no? que siempre dicen, bueno, es que ya ocurrió y por eso ha desaparecido varias veces, ¿no? Muchas especies o... Esto ya ha ocurrido y son ciclos que vienen y van ya, pero el problema es que ahora los ritmos que están teniendo estos cambios no ha ocurrido nunca esto. Siempre ha sido algo mucho más pausado, una evolución más lenta, ¿no? Entonces este es el problema, que ahora los cambios están siendo brutales, brutales. En un siglo puedes tener cambios que antes a lo mejor tardaba un milenio. Claro, pero por ejemplo, los problemas de cualquier persona con el asma puede ser también del aire que estás respirando, más que de la humedad. Bueno, claro, a ver, yo porque soy alérgica a la humedad, pero... Bueno, bien, pero... a las personas que no... Bueno, la alergia a la humedad también es una puñeta, bastante importante. Bueno, pues como siempre, un placer. Yo creo que nos queda mucho para hablar sobre este tema, ¿eh? Tendremos que hacer más capítulos. Sí, y además aquí tenemos que meter también a Ramón Torres, que puede hacer un debate muy interesante. Tenemos a Irene Baños con Ecoansias, que ya ha hablado de la ansiedad de la ecología. Muy interesante también, ¿no? Hay gente muy obsesionada también con ese tema ecológico, que hay que encontrar un punto medio también. No podemos aquí pretender ahora que todo, absolutamente todo se recicle cuando se ha fabricado todo. Es decir, pues todo el plástico ya, pues esos millones y millones y millones de toneladas, pues oiga, no tengo yo la culpa de la bolsa de plástico, que es lo que hago. Pero bueno, esto es como lo de las Coca-Colas, ¿no? Que había que cortarlo para que los delfines nos enganchasen en el morrito. Pero se ha visto. Yo lo hago, por las tortugas. ¿Por las tortugas? Sí. ¿Se enganchan? Sí. Bueno. Querida Silvia, muchas gracias y próxima semana más, ¿vale? Un placer. Bueno, hasta pronto.